A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Querida audiencia, contenta de estar aquí con ustedes de nuevo, jueves, hoy, 1 de octubre. Estamos comenzando el cuarto y último trimestre de este año tan particular, tan difícil como ha sido el 2020, ¿no? Ayer inclusive veíamos con estupor, partida de nuestro querido Quino. Y mucho se comentaba al respecto de cuántas cosas más nos va a traer el 2020. Pero bueno, es importante hoy, como siempre, a principio de mes, tener como la oportunidad de poder conectarnos con una cantidad de temas y cosas posibles que siempre son importantes que revisemos aquí en el programa. Pero por supuesto no quiero dejar pasar, como siempre, la oportunidad de agradecer a quienes hacen posible que nosotros lleguemos a sus casas en esta semana de radicalización, donde es importante observar las medidas de bioseguridad y quedarse en casa. Y entonces, por esa razón, agradecer a Jaime Nestares en la Dirección General de Acción, a Wilix Arcay, gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles y por supuesto a ustedes nos abren todos los canales posibles para poder acompañar en esta hora del día. Recordamos, como siempre, que nos van a encontrar en todas nuestras plataformas digitales como rcr750.com, YouTube, Discord, Twitter y en Instagram, @rcr750. Y las redes personales y del programa, en el Instagram, marirami.sic, y en Twitter, marirami_sic, y en Facebook, Psicología y Ciudadanía, que es el espacio del programa donde están colgados todos los programas que hemos estado compartiendo durante este año. 1 de octubre, ya comenzaron muchísimas actividades de nuevo, por supuesto, a través de estas vías, ¿no? En el mejor de los casos. Y en aquellos casos donde no es posible, pues entonces las escuelas y los padres, los muchachos, han generado un espacio de encuentro para poder, ver cómo cumplir con el proceso, que lo importante es, más que cumplir con tareas, es como formarnos, es como entender que es una oportunidad para poder conocer cosas, para podernos, de alguna manera, no solamente informados, insisto, sino además alineados con las cosas que son centrales, es fundamental como personas y, por supuesto, como ciudadanos. Por esa razón, hoy nos acompaña una queridísima amiga del programa, Marta Tineo, abogada, defensora de derechos humanos, coordinadora general de Justicia en Perdón, y además con una formación importante en todo lo que es acompañamiento psicosocial. Esto le da a ella, en su rol de abogada, una visión mucho más amplia de la cual ella nos va a hablar y nos va a seguir hablando, y además nos va a mostrar cómo, por ejemplo, desde su organización hay iniciativas tan interesantes como esta campaña por la que yo le pedí que nos acompañara hoy una vez más. Bienvenida, Martita. Un placer, doctora. Siempre es un inmenso privilegio estar con usted, con su audiencia. Gracias por tenernos siempre en cuenta, por estar pendiente de lo que estamos haciendo y además por apoyarlo, ¿no? Qué bueno que en sus ojos encontramos siempre una mirada amorosa y de reconocimiento. Así que es un verdadero privilegio estar con usted y de nuevo conversar con su audiencia. Gracias, Marta, de verdad, para mí lo es así, porque creo que además hay que ser muy honesto, Martita, con esas iniciativas tan interesantes como las que ustedes llevan adelante, que en un área tan difícil como es la defensa de los derechos humanos, inclusive ustedes, el 6 de agosto que compartimos un espacio aquí, me contabas que iban a tener creación de un informe, y ese informe
por supuesto ya salió. Va a ser bien interesante que a lo largo del programa lo podamos compartir. Pero a mí me llamó muchísimo la atención, y es por ahí por donde quiero empezar, una cosa muy linda que les recomiendo a todos los que nos están escuchando, ¿no? Papás, maestras, mamás, niños, estudiantes, una campaña muy linda, que luego se las voy a hacer llegar por los canales correspondientes, que tiene que ver con Hepsito. Hepsito está en YouTube. Hepsito ya tiene 2 emisiones, ¿sí? Y Hepsito nos cuenta cómo es esto de los derechos humanos con los niños, cómo es esto de los derechos humanos para los niños, pero sobre todo, cómo los niños se pueden convertir en defensores pequeños de los derechos humanos. Y sobre eso, mi querida, me encantaría que iniciáramos la conversación. Sí, muchísimas gracias. Ciertamente, doctora, ciertamente la organización trabaja temas pues sumamente dolorosos, pues definitivamente, bueno, nuestro trabajo está focalizado en violaciones a los derechos humanos en el ejercicio del derecho a la manifestación. Entonces estamos hablando de, obviamente, de mucho dolor, de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones, de prisión por razones políticas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si hacemos un análisis, digamos, mucho más trascendental, nos encontramos sin duda en que estar enfrentando esta realidad y estar padeciendo como sociedad estos terribles dolores, evidentemente tienen una génesis, ¿no? Que va más allá de una conflictividad política que ciertamente la hay en nuestro país, pero además hay una crisis de valores, sin duda. Lamentablemente, pues nos hemos alejado de esos valores en los que definitivamente se debe cimentar el ser humano, pero además la sociedad, y tienen que ver con tolerancia, con respeto, con el reconocimiento a la diferencia, con amor, con solidaridad, con honestidad, con la posibilidad de expresarme libremente desde el respeto, pero sin temor. Es decir, al final lo que tiene que ver con la esencia del ser humano. Entonces, definitivamente allí identificamos la necesidad de empezar a hacer un trabajo. Y en consecuencia, digamos, surgió esta iniciativa de empezar a hablar de derechos humanos a los niños. Como nuestra organización se llama Justicia, Encuentro y Perdón, y nuestras siglas son JEP, J-E-P, entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si tenemos a un personaje que se llama Hepsito, que además nos identifica como organización, pero a través de él podemos empezar a hablar en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más amoroso, mucho más dulce a los pequeños de la casa, porque además hay que reconocer el tema de los derechos humanos, esta crisis de derechos humanos que hay en Venezuela, se metió en nuestras casas y forma parte de la cotidianidad. Y permanentemente estamos hablando de eso, y los adultos harán debates en sus hogares respecto a este tema, porque definitivamente nos impacta directamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con el niño que no entiende de lo que le están hablando? No obstante, sí lo sufre, porque los niños evidentemente también son víctimas de todo esto, pero no entienden claramente de qué le están hablando. Entonces, bueno, vamos a hablarle a los niños de derechos humanos, vamos a hablarle a los niños de valores, vamos a acompañar a los padres y a los educadores en lo que tiene que ver con formación de valores, y que los niños asuman desde muy pequeños que son titulares de derechos humanos, pero no solo son titulares de derechos, sino también de obligaciones, es decir, de respeto hacia el derecho del otro. Creo que es importante, creo que eso nos voltea la mirada más hacia un futuro en el que definitivamente tenemos que trabajar. No se trata de seguir hablando del pasado, de ese pasado doloroso, de lo que nos pasó. De eso nos ocupamos, de documentar esos casos, de hacer lo que tenemos que hacer respecto a esos casos en búsqueda de verdad y de justicia y de reparación a las víctimas. Pero también se trata un poco de ver hacia el futuro, ¿no? Y de prepararnos hacia una sociedad donde estos episodios no se sigan cometiendo. Y definitivamente una de esas cosas que nos protege a ese futuro de sucesivos ciclos de violencia y de sucesivas violaciones a los derechos humanos, pues desde los niños es donde estamos generando una verdadera garantía, o creo que la primera garantía de no repetición. De allí surgió la iniciativa. Estamos sumamente contentos. Hepsito ya tiene 2 sesiones en YouTube, como usted lo dice, lo pueden encontrar en nuestras plataformas digitales, JEP Venezuela, en todas. Y además ya dio una clase vía Zoom a más de 15 niños la semana pasada, ya.
Éxito, Sí, sí, sí. éxito. Y además que es maravilloso. Ujú, Sí, es maravilloso porque para mí es importante destacar la maestra que da estas clases en derechos humanos, que es la maestra Luisa. La ujú. maestra Luisa es hermana de Miguel Castillo y Miguel Castillo fue uno de esos jóvenes ejecutados extrajudicialmente en Sí, manifestaciones del 2017, sí, señor. comunicador social, y su hermana Luisa, maestra de preescolar. Entonces, Luisa, que se incorporó a nuestra organización desde el asesinato de su hermano, porque decidió también comprometer su vida en, bueno, en búsqueda de justicia, en búsqueda de verdad y acompañar nuestro trabajo. Un día estaba yo pensando en todo esto y dije, pero si tenemos a la maestra Luisa aquí, pues qué mejor mensaje, Qué mejor además que de ella. reconciliación, de reconstrucción del tejido Así es, social, de valores, así es. de que esto no vuelva a pasar, que en boca de una persona que lo ha sufrido en primera persona. Entonces, para Así es. nosotros, dentro de la organización, tiene una, digamos, una valoración muy especial y esperamos que la audiencia así también lo reciba. A mí me parece maravilloso lo que cuentas, Marta, porque además, fíjate, ver los capítulos de Jepsito y además entender lo que ustedes hacen y escucharte es la mejor manera de mostrarle a nuestra audiencia, a la gente, lo que se llama resignificación del dolor, que tú lo mencionabas. Así es. Y esto mismo que tú comentas en relación, por ejemplo, a Luisa, la pérdida de ese ser querido no la sustituye nada a nadie, pero yo puedo hacer muchas cosas con ese proceso, con esa pérdida, cuando yo entiendo que debo generar o que tengo un espacio para un proceso diferente. Y ustedes lo están mostrando, ustedes lo están haciendo. Y por eso es que me parece tan valioso, por eso el día de hoy, porque iniciando escuela a los niños, que en este momento todo lo tienen que hacer por internet, y los que no tienen internet, pues de alguna forma lo van a buscar a continuación. Esta es una oportunidad maravillosa. Y además, siento que es una contribución muy importante que ustedes hacen a esto que tú mencionabas de una sociedad futuro distinta. De la ciudadanía comienza por eso. O sea, no hay concepto de ciudadanía que no comience por reconocer cuáles son mis derechos y cuáles son tus derechos, cuáles son mis deberes, cuáles son los tuyos. Como miembros de esta comunidad, de este país, no hay manera de hablar de ciudadanía. Entonces, ¿de cuál ejercicio del concepto de ciudadanía se puede hablar si no tenemos claro por dónde comienza? Entonces, por eso me parece una iniciativa valiosísima que merece toda la difusión del caso y estoy segura que Jepsito va a tener otros capítulos, Claro. además, sin duda que sí. Este, y por Sí, esto, fíjate, sí. cuando yo lo veía, Estamos incluso decía, trabajando, perdón, doctora, además, para irlo llevando a diferentes espacios. No solamente pues lo qué van a bueno, encontrar en nuestras plataformas digitales, sino qué que queremos bueno, empezar a acercarnos a algunos centros de educación primaria, qué quizás bueno, a través de algunas alcaldías, de algunos institutos, claro, digamos, públicos, para empezar a llevar el tema de los derechos humanos a las aulas. Porque vuelvo a decir, claro, nosotros pues tenemos ya muy claro los resultados de alejarnos del reconocimiento y el respeto a la dignidad humana. Cuando como así es, sociedad, como ciudadanos, nos hemos apartado de esos valores de ciudadanía, pues definitivamente aquí tenemos los saldos y los costos en sufrimiento y en vidas son infinitos. Entonces, de nuevo, si totalmente. nosotros estamos pensando en una sociedad distinta, pues allí es donde tenemos que focalizar nuestras más hermosas intenciones y donde, vuelvo a decir, es la única manera de que nos aseguremos de que otras personas no sufran ya lo que a nosotros nos ha tocado sufrir. Entonces, Me, estamos haciendo diligencia para que el tema de los qué derechos bueno, humanos pase a ser un tema dentro de la formación primaria. que la por Creo que supuesto. eso es Me, importante. me, Totalmente. Marta, me da mucha curiosidad, antes de ir avanzando, esto que mencionas de esta clase con 15 niñitos, de esta oportunidad que Jepsito tuvo de dedicarle su mensaje a 15 niños. Y me da curiosidad, ¿qué preguntaban los niños? ¿Qué comentarios te hacían los niños? Pues Creo nada, que, sí,
hubo muchísima risa, muchísimo juego, porque evidentemente se hizo a través de, pues, de juegos lúdicos, obviamente. Y bueno, definitivamente los niños tienen una sabiduría distinta, ¿no? Tienen muy claro lo bueno y lo malo. Y aun cuando saben que a veces cometen travesuras, saben perfectamente identificar lo que está bien y lo que está mal. Y entonces yo creo que allí es donde hay que definitivamente fortalecer esos valores, porque por desgracia luego, con tanta influencia externa, es cuando empezamos a contaminarnos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de nuevo que hablarles a los niños de derechos humanos, de respeto, de tolerancia, de transparencia, de honestidad, y ellos lo captan y lo aplican rápidamente. Sí, es verdad, no sé qué, no debo agredir a mi amiguito, no debo mentir, no debo tomar lo que no es mío. Pues reforzando eso, porque definitivamente al final eso es lo que se ha convertido en la gran tragedia, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, lo tienen muy claro y sí creo que fortaleciendo ese mensaje nosotros de nuevo nos preparamos a una sociedad distinta, a una sociedad mejor. Además, Marta, porque los niños tienen una gran habilidad, que es ese pensamiento concreto, que evidentemente les permite inclusive algo que nosotros los adultos tenemos que cuidar, que es el disfrutar, ese pensamiento concreto que tiene que ver con el reconocer detalles, ¿sabes? Ellos se convierten finalmente también en un elemento, o sea, todo esto se puede apoyar en ser niños críticos, ¿sabes? Este sentido de criticidad es tan importante en los niños, en todos nosotros, por supuesto, pero que comienza con niños, alimenta de experiencias como esta. Por eso es que me parece absolutamente pertinente, oportuno, maravilloso, de aplauso, por supuesto, que Jepsito ya esté en la calle, que Jepsito esté dando estas lecciones de derechos humanos y de ciudadanía. Mi querida Marta, en este sentido, me parece importante comentar y vamos a ir andando un poquito en esa profundidad. Que ustedes, yo sé que publicaron un informe y ha sido un informe que ustedes han difundido por las redes, pero me parecería interesante cuáles son las cosas que a la luz del informe ustedes encontraron como que tienen los hallazgos de mayor peso. Sí. Bueno, ciertamente acabamos de publicar ahora durante el mes de septiembre, la primera quincena del mes de septiembre, publicamos un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones por exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Esta investigación surge de haber identificado, pues ciertamente, y allí pues obviamente valoramos el trabajo que ha publicado también el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, donde alertaban al país, bueno, mira, al día de hoy en Venezuela, de 10 manifestaciones que están ocurriendo, 9 son por exigibilidad de este tipo de derechos, ¿no? Eso tiene, obviamente, es una consecuencia lógica de los impactos de la emergencia humanitaria compleja. En Venezuela, en el 2014 y en el 2017, la mayoría de las manifestaciones pues tenían que ver con exigibilidad de derechos civiles y políticos, ¿de acuerdo? Sí, claro. Sin embargo, bueno, la emergencia humanitaria compleja empieza a agudizarse a partir del año 2015 y definitivamente de forma progresiva y lamentable hemos sido impactados cada vez de forma más dura en ese sentido. Hoy las manifestaciones se están llevando a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional, no son manifestaciones, digamos, de gran cantidad de personas, no son visibilizadas por los medios de comunicación, mucha gente desconoce qué está ocurriendo, están ocurriendo en los espacios más humildes, incluso más rurales del país, pero están ocurriendo. Y vuelvo a decir, bueno, por falta de agua, por falta de gasolina, por falta de gas doméstico, por falta de alimentos, es decir, entonces, bueno, ante esa realidad empezamos a hacer este estudio y nos encontramos como hallazgo, lamentablemente, que ese patrón de represión que se ha utilizado para atacar manifestaciones por exigibilidad de derechos civiles y políticos, se sigue utilizando para atacar manifestaciones por derechos económicos, sociales y culturales. Entonces te das cuenta, lamentablemente, que en algún momento aquel patrón de represión de alguna manera quería ser justificado sobre la base o sobre la premisa del enemigo interno, que se trataba pues de
de grupos anárquicos que pretendían desestabilizar políticamente el país, y bueno, a partir de allí se justificaron todos aquellos planes de represión. Sí. Pero en este caso, de nuevo, estamos hablando de una protesta vecinal por agua, por falta de distribución de cajas con alimentos, por falta de agua, y lamentablemente es igualmente atacado con la misma fuerza represiva. Al día de hoy en Venezuela tenemos 18, porque tenemos reportes lamentablemente anoche de una precariaco en el estado Sucre, en el marco de una manifestación. Entonces, al día de hoy son 18 los asesinatos en el contexto de manifestaciones por este concepto. Insisto, servicios públicos, alimentos y medicinas. Wow, qué duro. Ahora, Marta, porque... durante... Sí, te decía que qué duro. Decía porque, caramba, que lo habremos visto todos en las noticias, en las redes sociales. En estos últimos días han sido detenidas más de 40 personas por estos motivos en el contexto de estas manifestaciones. Hay más de 17 estados del país en este momento de protesta, y sobre eso, digamos, alerta el informe. Así es. Marta, querida, fíjate, me parece una cosa tremenda que debemos comer, porque además, claro, es lo que estábamos viendo, tú lo estás comentando. Estos días han sido emblemáticos, Yaracuy, Zulia, ¿verdad? Que han estado en esta situación y muy difícil. Y tenemos que como desgranar un poco más esto, porque es importante que la gente que comprendamos, ¿no? Cómo estos conceptos como el patrón de violencia, el patrón que se repite, cuál es la diferencia entre estas marchas y entre estas manifestaciones y las otras, sobre todo en tiempos de pandemia, porque todo esto que tú mencionas en relación al tiempo de pandemia es muy particular. Vamos a hablar de eso, Marta, con nuestra audiencia al regreso de la pausa que necesitamos hacer. Y ustedes, por favor, no se muevan allí. Estamos con la doctora Marta Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, que nos ha venido a presentar la campaña de Jepsito y además este informe importante sobre estas manifestaciones. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad,
con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Aquí estamos, querida audiencia, de vuelta con la doctora Tineo, Coordinadora General de Justicia en Perdón, que lo van a conseguir en sus redes como @JEPBZLA. Y el modo de hoy tiene mucho que ver, por esto, con todo este tema de la defensa de los derechos humanos, pero donde ellos han encontrado hábilmente la manera de incorporar a los niños en este ya para quienes se están incorporando ahora al programa. En la primera parte conversábamos de esta campaña muy interesante que ustedes van a encontrar en el canal YouTube de la organización Justicia en Perdón, y van a ver los 2 capítulos que JEPcito ha llevado adelante. Comentaba también con Marta, porque ellas tuvieron recientemente la publicación de un informe, que ella nos estaba dando algunos elementos, algunos datos al respecto de este informe. Y yo quería, le decía a Marta que en este momento quería que profundizáramos un poquito más, porque para mí es importante que a la audiencia le quede muy clara la diferencia de conceptos como, porque en estos días se ha hablado mucho de temas a los derechos humanos, inclusive a propósito de todo lo que es el informe, la misión de la comisionada. Entonces me parece importante destacar conceptos como lo que mencionabas, Mar, el patrón de represión, la diferencia entre estas manifestaciones y las manifestaciones del 14 y el 17, que si bien están insertas dentro de la emergencia humanitaria compleja, estas en particular se ven muy tocadas por el tema de la pandemia. No es cualquier cosa por lo que la gente está manifestando. Entonces me parece interesante ver qué nos puedes en ese sentido ampliar. Sí, definitivamente, como lo habíamos conversado en el segmento anterior, Venezuela desde el año 2015 está pues afrontando una emergencia humanitaria compleja. Y esta cada día se va agudizando y lo vemos, pues, se nos metió en la casa, lo tenemos muy claro, ¿no? Hay, por supuesto, problemas en distribución de combustible, en alimentos, en servicios públicos, me refiero a electricidad, a agua, a energía, a gas doméstico, es decir, entonces, definitivamente ya, y yo tengo rato diciéndolo, yo casi que ya no hablo de protestas ni de manifestaciones, fíjese qué cosa tan lamentable, porque el derecho a la manifestación pacífica es un derecho que está consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional.
presión de ser la ciudadanía. Sin embargo, estas manifestaciones son absolutamente espontáneas y yo digo, se refieren más a un clamor desesperado por asistencias. Es decir, tenemos poblaciones que pueden pasar hasta 36 horas sin energía eléctrica, en muchos casos sin agua. Hay lugares del país donde la distribución de gas doméstico está totalmente caotizada y la gente literalmente está cocinando con leña. Es decir, a esto hemos llegado por desgracia. Ante una situación tan desesperante. Aprovecho, perdón Marta que te interrumpa, aprovecho para comentar. Está demostrado que el consumo de la leña como forma de combustible genera serios problemas respiratorios. Además, en estas circunstancias de pandemia que estamos viviendo, termina por agravar la situación. Además. Entonces, pues tenemos esto y evidentemente hay lugares del país donde la situación se ha vuelto tan insoportable que las personas han salido, como digo, más que a manifestar, ya es desesperada. Es decir, buscando desesperadamente atención porque literalmente no pueden soportar más esta situación. Por desgracia, esas manifestaciones están siendo igualmente atacadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Y ahí entra esa palabra que usted quiere que conversemos, que tiene que ver con un patrón. ¿Cuándo hablamos de un patrón? Bueno, definitivamente, si yo reviso que en las manifestaciones del 2014, determinados cuerpos de seguridad del Estado atacaron las manifestaciones de determinada manera, y por ejemplo veo que el 60% de las ejecuciones extrajudiciales fue por el uso de arma de fuego, y vemos que además la muerte, los disparos fueron de la parte superior del cuerpo y la cabeza. Entonces estoy diciendo, esto pasó en 2014, en Lara como en Mérida, y en Mérida como en Zulia. Entonces ya tú te estás dando cuenta que no son casos aislados, que no fue que un funcionario por decisión personal salió a reprimir una manifestación, sino que estás viendo que eso está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional, que la forma de ataque es la misma, que las causas de las muertes son casi las mismas y que incluso la edad de las víctimas suele estar, en la mayoría, en jóvenes entre los 18 y los 25 años. ¿De acuerdo? También hay un patrón. Hay un patrón. Entonces luego ves que en el 2017 pasa exactamente igual, solo que con un número de víctimas lamentablemente multiplicado, ¿de acuerdo? Fueron, recordemos, más de 4 meses de protesta continua. Señor. Y ese patrón se siguió igual, solo que, digamos, en niveles de mayor violencia. Empezamos a ver luego en el 2019, porque estoy hablando, digamos, de los momentos históricos de conflictividad más recientes, 2014, 2017, 2019. En el 2019 nos preocupa que ese patrón empieza además a tener, digamos, mayores niveles de saña. Entra, lamentablemente, dentro de esos cuerpos de seguridad del Estado que atacan las manifestaciones, vemos las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Y entonces vemos, bueno, que ya se actúa, lamentablemente, en muchos casos en coordinación entre las FAES, Guardia Nacional e incluso grupos de civiles armados, y que actúan en una especie de coordinación perfecta, y que el nivel de violencia se va incrementando en el transcurso de los días. Vimos que las manifestaciones en este caso comenzaron hace quizá unos 8 días, y lamentablemente ya anoche tenemos el reporte de una ejecución extrajudicial en estas manifestaciones de estos 8 días. Entonces, vemos que pasa lo mismo en 2014, en 2017, en 2019, ahora en 2020, que los cuerpos de seguridad del Estado que actúan son los mismos, que las causas de la muerte son las mismas, que el patrón de ataque, o sea, la forma de ataque es el mismo. Definitivamente podemos asegurar que se trata de un patrón que se sigue para reprimir la manifestación pacífica en Venezuela. ¿Qué llama la atención, doctora, para terminar, respecto a lo que usted me planteaba?
lo que comentaba en el primer segmento. En el 2014, pues se suponía, o era, digamos, el discurso oficial, bueno, se trataban de manifestaciones que tenían como objetivo final desestabilizar políticamente al país, derrocar al gobierno constitucional, tal, y entonces se justificaba, bueno, mira, tenemos que para salvaguardar la soberanía y la paz social, pues neutralizar todos estos intentos. Ahora, vuelvo a decir, la señora que protesta por una bombonita de gas en Santa María de Ipire, en el estado Guárico, está siendo reprimida con la misma hazaña con la que reprimía a los supuestos enemigos internos que pretendían desestabilizar la nación. Entonces, allí es cuando te das cuenta que, por desgracia, y esto lo afirmo con mucha responsabilidad, hay un patrón de represión, pero no hay un patrón de víctimas. Víctimas podemos ser todos. Todos somos potencialmente víctimas. Claro. Si Dios nos permita, yo salgo ahorita a una estación de servicio y se genera una protesta y yo estoy allí, yo soy una potencial víctima, por desgracia. Y mi intención no es desestabilizar nada. Simplemente estoy ejerciendo un derecho ciudadano. Entonces, allí es donde tenemos, lamentablemente, que prender las alarmas. Lo que menciona es tremendamente importante, Marta, porque hay una palabra clave en todo esto que tú señalas hoy y que ha sido una palabra común todos estos días cuando distintos analistas y distintas voces autorizadas han revisado lo que está pasando en relación no solamente con la FAE, sino por supuesto con todo este patrón. Y es la palabra neutralizar. Y fíjate que tú mencionabas como, por ejemplo, y eso es del conocimiento público, estas manifestaciones que pretendían supuestamente desestabilizar el clima, el estado político, ¿verdad? En años anteriores, pareciera que entonces era necesario decir, neutralizar. Y estas manifestaciones, o estas expresiones de voluntad por una bombona de gas, como tú dices, por la vida, por los derechos básicos de la vida, que además en este momento me tengo que lavar las manos muchas veces, tengo que tener medidas de higiene mayores que de costumbre, con cuál agua, ¿sí? Y con cuál electricidad potencia esta agua. Entonces, parece que el efecto siempre es el mismo, es la neutralización de todo aquello que facilite o que licite la expresión de mis derechos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es importante, que la audiencia tiene que tener claro, que hablamos de patrón, y por eso te pedía que lo hicieras, hablamos de patrón porque es una conducta no solo que se repite, sino que además el origen de la conducta, lo que origina supuestamente la conducta, tiene la misma consideración, no hay diferencias. Así sea, por unos derechos que tienen que ver con mi condición de ciudadana, en mi ejercicio mismo, o mis derechos básicos, agua, luz, transporte, combustible, alimento, y todo esto, doctora, sí, y todo esto, pues nosotros estamos en medio de una emergencia sanitaria devenida por la pandemia, pero ya nosotros estábamos dentro de una emergencia humanitaria compleja, es decir, que nosotros estamos en una crisis dentro de una crisis, de tal manera que evidentemente estamos en una situación de absoluto abandono como ciudadanos, ¿no? Y ante eso, vuelvo a decir, más que por esa clase, que no como un ejercicio ciudadano voy a protestar para reclamar mis derechos, no, ya la gente sale desesperada. Tenemos 5 días sin agua, ya no tenemos una gota de agua. La gente sale desesperada y se encuentra como respuesta ese patrón de ataque. Y como usted bien lo acaba de acotar, tiene un objetivo y es neutralizar la manifestación. Entonces hablamos también casi que de muertes selectivas o muertes ejemplarizantes, porque definitivamente, entonces bueno, ocurre un asesinato acá, ocurre un asesinato allá, definitivamente se neutraliza por un tema de miedo, lógicamente, o sea, se utiliza como una forma de control social. Y esto, obviamente, supone aún, digamos, una muestra aún más alarmante y preocupante de cómo se están dirigiendo las políticas de seguridad en Venezuela.
Así es. Y fíjate que además, Marta, es muy importante acuñar a esto que tú mencionas, ¿no? Es que este es un camino, ¿verdad? Que tiene una serie de pasos muy complicados, porque uno de los enlaces de todo esto que tú acabas de describir tan finamente es el tema de la salud mental. Entonces, fíjate, la gente está preocupada y asustada, mucho miedo a enfermarse de COVID, pero entonces también tiene mucho miedo a sencillamente expresar su necesidad de los elementos básicos para poderse cuidar, porque entonces puede ser, por ejemplo, le puede ocurrir lo mismo que le ocurrió al señor o le ocurrió al estudiante o le ocurrió al muchacho. Entonces, o no sabemos cuándo voy a ser la víctima, por ejemplo. Entonces, fíjate que al final la desestabilización que se produce es una desestabilización ciudadana, humana, interna. Entonces, ¿de qué manera, verdad? ¿Cómo puedo yo, como ciudadana, querer estar atento, pendiente de procesos que son muy importantes desde el punto de vista de lo que significa mi condición insisto, de ciudadana, que tiene derecho a decidir, que tiene derecho a participar, que tiene derecho a aspirar un sistema digamos, político de gobierno que me garantice la satisfacción de mis necesidades. Entonces, fíjate que todo de alguna manera nos habla, lamentablemente, en favor del que es mejor no protestar, no expresarse, no comentar, es mejor tenerte en el espacio, en el reducto del miedo. Y por eso yo creo que es tan importante, y yo retomo esto, la responsabilidad que yo encuentro y el valor que tiene una campaña educativa como la que ustedes están llevando adelante. Porque lamentablemente nosotros como generación estamos frente a una situación muy, muy difícil, muchas aristas, pero nuestros niños no se pueden acostumbrar a que esto es lo normal. Nuestros muchachos, nuestros niños y niñas tienen que saber que eso que está pasando, que la gente salga y manifieste y proteste, no merece ni la represión ni la muerte. Merece el respeto debido. Entonces, si nosotros queremos hablar, ¿verdad?, de esto, necesitamos de alguna manera entender que hay que ir repitiendo. Son nuestros derechos y es lícito poderlo manifestar. Y los muchachos, los niños, de alguna manera, claro, porque si no, estamos reproduciendo o estamos contribuyendo a la reproducción de una generación de terror, de miedo ante justamente estos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido... Y además ante lo injusto. Hasta lo injusto, además. Es decir, termina siendo, porque esa es una de las gravísimas consecuencias, además, y esto lo uno rápidamente con el tema de la impunidad, ¿no? Termina la sociedad resignándose a que esa es la forma de relacionarse con el Estado, desde el sometimiento, desde el miedo. Cuando te das cuenta que ocurren este tipo de delitos contra los derechos humanos, se sigue un patrón, pero además no es condenado, pues entonces la sociedad termina resignándose a que esa es la forma de relacionarse. Entonces hay que, de nuevo, en un lenguaje muy sencillo, viendo hacia los niños, preparándonos para un futuro distinto, pero ese futuro distinto no va a llegar si no lo empezamos a construir desde hoy. Por supuesto. Entonces, por eso decía en el primer segmento, trabajo en función de un pasado terriblemente doloroso, que lamentablemente, como usted bien lo destacaba, ya no hay manera de repararlo, pero bueno, entonces allí trabajo en función de que haya justicia, de combatir la impunidad, de que las víctimas reciban el derecho puedan disfrutar del derecho a la verdad y el derecho a la justicia y a la reparación integral. Pero de otra parte, tengo que voltear la mirada hacia el futuro y decir, hablamos siempre de garantías de no repetición, ¿cierto? Esas sí, se tendrán en algún momento que construir desde las instancias, digamos, públicas, pero somos unos convencidos de que para que eso se produzca, desde ahora, formar en valores, formar en derechos humanos, hablar, como usted lo bien lo dice, que independientemente de que esta sea la realidad actual, no está bien, no es normal,
no es como debemos nosotros vivir en sociedad, pues esa es nuestro primer paso a que esto en algún momento no solo pare, sino que nunca más vuelva a ocurrir. Es que es cierto esto que mencionas, Marta, importante, porque cuando yo escucho esta expresión de la resignación, con la cual lo que tú estás diciendo, yo entiendo y además coincido, ¿no? La sociedad, nosotros como ciudadanos terminamos resignando que, bueno, con un uniforme no podemos, un uniforme delante no podemos hacer nada. Fíjate que yo siento que esa resignación, el antídoto a esa resignación es poder hacer justamente, poder mostrar lo que ustedes desde la organización que representas muestran y lo que cada uno de nosotros podemos hacer, y es que eso es antivida. Nadie se puede conformar, nadie se puede adaptar, acostumbrar a la indignidad de la vida. Y si los derechos humanos tienen que ver con esa categoría de la dignidad, entonces nosotros no nos podemos acostumbrar a esto, pero tenemos que dar pasos, ¿verdad?, para poder juntar voluntad y poder, como tú bien lo has dicho, sembrar un futuro en nuestros muchachos que sean capaces, con responsabilidad, con criterio y con un ejercicio ciudadano serio, el poder defender lo que son justamente en la condición de la vida. Entonces, yo sí creo, Marta, a diferencia de muchas cosas que escucho, no sé qué opinión tienes tú, ya acercándonos un poco al cierre, ¿no? Pero yo sí creo que, si bien es verdad que esta materia de los derechos humanos yo los admiro a ustedes, los abogados, porque veo que es una cosa difícil. Además, esta defensa es dura. Es como, fíjate, nosotros desde el ejercicio de la psicología intentamos como el alivio, intentamos de alguna manera la comprensión, pero ustedes se enfrentan a una cosa donde no hay comprensión, donde no hay es difícil. Y sobre todo que yo siento que los procesos de justicia son unos procesos muy lentos. Pero no solo lo que afecta a este esquema de vida que tenemos, sino en general, son procesos lentos, son procesos difíciles. Y en defensa de los derechos humanos, los procesos diplomáticos a veces le dan, digamos, como otro carácter. Y esto lo digo muy responsablemente porque creo que a pesar de todo esto, lo que se están haciendo desde organizaciones como la de ustedes, desde estos espacios, es lo que hay que hacer. Es seguir haciendo bulla, seguir hablando de esto, es seguir mostrando que tenemos derechos y que tenemos también el deber de respetarlos, de conocerlos, de ser responsables, ¿verdad? Pero por sobre todo, tenemos derecho a una vida digna. Eso yo siento, cuando yo te invito a ti a un programa como este o por ejemplo a otro, yo siento que estamos reconociendo lo que sí se hace y lo que sí se hace en favor. Yo creo que eso es, yo me siento esperanzada, es lo que quiero transmitir. Y en ese sentido, conocer tu opinión también, ¿no? Porque para la audiencia, yo me siento esperanzada cuando se hace un trabajo como este, cuando se puede difundir. Yo siento que estamos haciendo ese éxito que corresponde al conectarnos con lo posible. Así es, doctor, así es. Ciertamente, como usted lo acaba de mencionar, son procesos extremadamente largos, llenos de obstáculos, sin duda alguna. A lo interno nos encontramos definitivamente con omisión por parte del sistema de justicia en cuanto a su interés de investigar, judicializar y condenar estos delitos. Y en las instancias internacionales, pues no se trata de omisión, sino que evidentemente tienen que ser suficientemente revisados, digamos, todos los planteamientos que se llevan a su conocimiento, y entonces entra, digamos, en un proceso que de nuevo los que estamos acá padeciendo toda esta crisis, toda esta situación, nos parece que es eterno y que, bueno, y que allí no está la solución. Y yo creo que ahí hay algo que tenemos sí necesariamente que dejar siempre en claro. El tema de los derechos humanos, la defensa, promoción de derechos humanos y más aún la demanda de justicia ante violaciones de los derechos humanos no pretenden ser solución de conflictos políticos. La gente entonces de repente ante tanta desesperación dice, está casi que esperando un informe de Naciones Unidas respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, pensando que eso va a resolver la situación
la conflictividad política, económica y social que hay en el país. No. Y hay que ser muy responsable y decir, no, pero es que este no es el tema de los derechos humanos. No es el trabajo. Nuestro tema no es resolver un conflicto político. Claro. Nuestro tema es documentar, denunciar y demandar justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos que se han cometido. Luego, que el mundo tenga conciencia que eso está ocurriendo en el país y en consecuencia se articule desde la diplomacia y todo este tipo de instancias multilaterales, mundiales, para favorecer que haya una solución pacífica a esa conflictividad política, que favorezca en consecuencia que cesen las violaciones a los derechos humanos, esa es otra cosa. Entonces, digamos, hay que explicarlo, porque entiendo que muchas veces se generan expectativas y dicen, oye, pero es que este informe de esta señora no resolvió nada, pero es no resolvió nada. Eso no va para resolver esta situación. Entonces, yo puedo entenderlo como ciudadana, luego como abogada y defensora de derechos humanos, sí siento la responsabilidad de decir, bueno, pero es que nos hemos hecho la expectativa de que una cosa va a resolver la otra, y no, de eso no se trata. No obstante, sabiendo que son procesos largos y que son procesos llenos de obstáculos, nos corresponde insistir, y ese es el aliento que diariamente a las víctimas con las que estamos. Les digo siempre, es que no podemos condenarnos desde ahorita a la impunidad, y resulta que si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, nos estamos nosotros mismos condenando a la impunidad, y luego nos vamos a quejar de que estos delitos quedaron impunes. Entonces, nos toca seguir haciendo el trabajo. Así es. Independientemente de, pues, sabiendo que va a ser largo, pero hay que hacerlo. Y seguramente con la expectativa de que sí va a haber justicia. Con eso quiero cerrar. No estamos hablando de falsas expectativas de justicia, estamos hablando de certeza. Gracias, Marta, por ese mensaje final que es súper poderoso, porque es lo que se conecta finalmente con el verdadero sentido de sentirnos que estamos haciendo lo que hay que hacer. Y yo quiero, por supuesto, una vez más agradecerles a ustedes, a Justicia, Encuentro y Perdón, a ti, la participación en este espacio. Y sobre todo a Éxito, por favor, busquen a Éxito en YouTube, por favor, que sus niños lo puedan ver, muchachos lo pueden ver, porque Éxito está estando a la hora. Y por supuesto a ustedes darles gracias por acompañarnos, por recibirnos, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilix Arcaya, Carlita Sons, que nos hace más señas que Penado 14, a Gregorio González y a ustedes, mi querida audiencia, y por supuesto esperarlos el próximo jueves, que con gusto continuaremos aquí discutiendo y conversando con temas. Gracias, Marta, un abrazo grande. Dios la bendiga, un honor siempre. Y por favor, para todos, buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR